2017. ¿Qué tal? Muy buenos días, bienvenidos a su programa Contacto Directo. Felicidades a las mujeres en su día. Hoy nuestros invitados, Wagner Bravo, ex jefe del Estado Mayor del Ejército, la destitución del comandante general del Ejército y su relación con el proceso electoral. Lo vamos a analizar. También nos acompañará Pablo Arosemena, presidente de la Cámara de Comercio de Guayaquil, para hablar sobre el endeudamiento público y la gobernabilidad del próximo gobierno, el creciente servicio de una deuda a corto plazo que merma recursos. Y además, Roberto López, constitucionalista, la constituyente como vía de aplicación del cambio que demanda la ciudadanía ante el anuncio de bloqueo entre Asamblea y Ejecutivo. La actualidad, los protagonistas, el análisis y la información en Contacto Directo. Bueno, Alfredo no nos puede acompañar hoy, tiene una inflamación en el ojo. Nos acompaña Lenin. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Hola, Steffi, amigos televidentes, un buen día para todos. Mediante decreto ejecutivo 1333 del domingo 5 de marzo, artículo primero, el presidente de la República cesó en sus funciones de comandante general del Ejército al general Luis Castro, agradeciéndole sus valiosos y extraordinarios servicios prestados a la patria. El 30 de septiembre de 2010, el entonces coronel Castro dirigió el operativo de rescate del presidente Correa del Hospital de la Policía y el pasado lunes 20 de febrero solicitó la convocatoria de un Consejo de Generales que pidió que se respete sin condición ni presión alguna el pronunciamiento de los ciudadanos en las urnas. Está con nosotros el general Wagner Bravo, ex jefe de Estado Mayor del Ejército. Buenos días, bienvenido a Contacto Directo. Lenin, buenos días, y en primer lugar un saludo a la mujer ecuatoriana, la base fundamental de la familia de nuestro querido Ecuador y de todas sus familias. Es ahí con ellas cuando se inicia el proceso de enseñar los valores y los principios que debe tener la sociedad ecuatoriana. Hoy un homenaje a todas las madres del Ecuador y a todas las mujeres del Ecuador por su valiente trabajo en el progreso de la patria. Sí, efectivamente el presidente, pues con el decreto 1333, cesan las funciones del general Castro. Desde luego que con el artículo 147 de la Constitución es su potestad, pero la idea es por qué cerca de las elecciones, en donde Fuerzas Armadas han sido, son y serán los garantes de los derechos, garantías de los ecuatorianos. Y es un derecho de los ecuatorianos a tener unas elecciones libres, universales, de escrutinio público. El señor general Castro, me imagino que por los informes correspondientes recibidos de sus subalternos, le queda la pequeña duda o la gran duda de que efectivamente hubo algún problema en la cadena de custodia. Y así lo ha dicho, y así se pronuncia, cuando debería ser el Consejo Nacional Electoral que tome esto como una especie de denuncia y averigüemos exactamente qué es lo que ha sucedido. Nos vienen diciendo cerca de un año que va a haber fraude, que va a haber fraude, que va a haber fraude. Eso ha estado en las redes sociales, eso está en la opinión pública. Entonces quiere decir que todas las autoridades, y en este caso yo creo que las Fuerzas Armadas deben haber cumplido efectivamente con su labor, pero por eso mismo y por esa responsabilidad les queda la duda de qué pasó con esa cadena de custodia. Y es, desde nuestro punto de vista, lo que amerita que el señor presidente cese en sus funciones, faltando una segunda vuelta electoral en donde nos estamos jugando el futuro de los ecuatorianos. General, el Ejército tiene un nuevo comandante, el general de división Edison Narváez Rosero, designado mediante decreto ejecutivo 1334 del lunes 6 de marzo para reemplazar al general Carlos Egues, que duró un día en el cargo, quedando fuera de la Fuerza Terrestre otros dos generales de división, el general Carlos Rodríguez y Gustavo Cabrera. Este procedimiento para renovar cúpulas castrenses y policiales, el presidente Correa lo ha venido utilizando regularmente de acuerdo a la ley vigente. Le consulto, ¿existía antes de la Revolución Ciudadana este marco legal? Y le consulto también si es conveniente a los intereses institucionales, si cumple la facultad constitucional del presidente de designar a los integrantes del alto mando. Lo que tenemos que recordar, Lenin, y la ciudadanía ecuatoriana es que un oficial general al alto cargo que llega tiene cerca de 40 años de servicio, tiene mucha experiencia y esa experiencia se determina con su capacidad y una experticia para manejar las Fuerzas Armadas. Lo lógico ha sido que vaya a una sucesión normal porque eso es jerarquización y eso es disciplina. Pero, oh sorpresa, que ahora, a pesar de que es potestad del presidente de la República escoger entre los tres primeros de la terna a quien sea el comandante general de la fuerza, se elimina a tres oficiales generales de división y se escoge una segunda terna.
Eso, en cierta forma, se vuelve ilegal e ilegítimo, porque la misma Constitución determina que todo acto administrativo debe ser debidamente motivado. Y si leemos los decretos del 1333 y el 1334, no indica por qué se le remueve al general Castro, ni por qué se le nombra al general Narváez. Entonces, da la duda a los ecuatorianos que por qué se eliminan 4 generales de división y se va buscando a quien sea afín a los intereses del partido político de gobernante en el momento. Los ecuatorianos conocen que las Fuerzas Armadas son de los ecuatorianos, nos debemos a la nación, pero sí queda entonces entredicho, ¿qué pasa si voy buscando 4 o 5? Y supongamos que no hay un general que sea afín al gobierno o que el gobierno crea que le va a servir a sus intereses políticos, lo está manejando la institución políticamente y no debe ser así. Y si no había el general Narváez y creía que era el 10º o el 15º general, ¿iba a ir eliminando ternas? Eso no es así. La Constitución determina que debe ser motivadamente claro por qué salen los generales. Y en este caso, efectivamente, al parecer es por el malestar que crea ese Consejo de Generales en ese pronunciamiento que le hicieron ante posibles irregularidades en el proceso electoral. Aquí tengo un documento... Precisamente sobre ese tema, general. Al día siguiente de las elecciones, el lunes 20 de febrero, el general Luis Castro pidió al jefe del Comando Conjunto reunir al Consejo de Generales de las Fuerzas Armadas, que se pronunció señalando lo siguiente: las Fuerzas Armadas se permiten hacer un llamado a los organismos competentes del Estado a velar por el respeto estricto a la voluntad de nuestros mandantes expresada en las urnas, ya que es deber sagrado de las instituciones no desconocer la voluntad ciudadana. Sin embargo, el Ministerio de Defensa afirma que el supuesto consejo al que se refiere el excomandante Castro podría haberse dado como una reunión irregular y en ese sentido carece de la calificación de Consejo de Generales. Por esta razón no se ha podido evidenciar la convocatoria ni la resolución firmada por todos los miembros. Pero lo cierto es que se respetó el resultado electoral, se respetó el plantón ciudadano frente al Consejo Nacional Electoral y el general Castro dejó de ser jefe del ejército. Le pregunto, ¿se encuadró el general Castro en lo que dispone el artículo 158 de la Constitución sobre la misión específica de las Fuerzas Armadas? Sí, efectivamente, Lenín y ciudadanía ecuatoriana. El artículo 158 de la Constitución determina que Fuerzas Armadas, no el ministro de Defensa ni el presidente de la República, las Fuerzas Armadas son, con la Policía Nacional, instituciones protectoras de los derechos, garantías y libertades de los ecuatorianos. Si hay un reclamo masivo de la ciudadanía ecuatoriana frente al Consejo Nacional Electoral, indicando de que se dé una transparencia, se den los resultados, y luego de eso aquí tengo un documento que lo presenta el comandante del Comando Operacional número 2, el almirante Darwin Jarrín, el que él también indica que posiblemente no hubo cadena de custodia en las delegaciones provinciales electorales y hacia el centro de procesamiento de resultados. Él está dudando y él está alertando al jefe del Comando Conjunto, en este caso al general César Merizalde, de que ahí no hubo una cadena de custodia. Por eso es que el Consejo de Generales, luego de deliberar, porque deliberan para que el comandante tome una decisión, está sacando un pronunciamiento en el cual ellos tienen una cierta duda de qué es lo que está pasando con esa cadena de custodia en un determinado momento del proceso electoral. Hoy conozco que a las 3 de la tarde va a haber una reunión en el Consejo Nacional Electoral con los miembros de las Fuerzas Armadas. Aquí debería haber un análisis minucioso de qué es lo que dice el general Castro. Por último, el general Castro está haciendo una denuncia y también me parece que le están llamando a la Asamblea para que dé su opinión. Esas opiniones deben ser aclaradas antes de que se dé el segundo proceso electoral para la segunda vuelta, de tal manera de eliminar todos aquellos resquicios de duda que tengan los ecuatorianos. Yo creo que las Fuerzas Armadas responsablemente se pronunciaron ante sus dudas que tienen en este proceso electoral y por ello todos los ecuatorianos deberíamos de estar conscientes y de estar sin dormir para saber si es que ese proceso se va a respetar la voluntad que nosotros tenemos. Y eso es muy grave en la resolución del Consejo Nacional Electoral y la relación con las Fuerzas Armadas. Tenemos que estar claro que el proceso vaya caminando. Pero fundamentalmente también pediríamos nosotros al partido político que en este caso está lidiando contra el gobierno de turno, que haga todos los esfuerzos y todos los partidos políticos y movimientos sociales a chequear y a verificar cómo están las elecciones.
tenemos, como han hecho las Fuerzas Armadas en este procedimiento, que respetar el derecho de los ciudadanos que votaron en las urnas por lo que ellos creen y que ellos consideran. Sobre la segunda vuelta presidencial del 2 de abril, el general Castro pidió que se cuiden los votos, como lo ha hecho usted ahora. Lo hizo junto a los generales Carlos Rodríguez, Gustavo Egues y Gustavo Cabrera, también separados del alto mando. Según Castro, durante la primera vuelta los militares dejaron por algún momento la cadena de custodia. Fue en algún momento para que la empresa contratada por el Consejo Nacional Electoral instale los biombos que se utilizaron en las elecciones. Pero tanto el Consejo Nacional Electoral como el Ministerio de Defensa desmienten esta situación. ¿A quién creer, general Bravo, cuando altas autoridades del Estado se contradicen? El señor comandante general del Ejército, como digo, este es del Ejército, los ecuatorianos, las Fuerzas Armadas de los ecuatorianos, está haciendo una denuncia. Y yo le pediría al señor fiscal que ante una denuncia pública, pues, se inicie una investigación, así como lo va a hacer la Asamblea. Porque efectivamente el Instituto Geográfico Militar imprime todas las papeletas y toda la documentación. Eso, con cadena de custodia de los militares, es transportado hasta que se le entrega a la compañía Mongar. Al interior de la compañía Mongar no participan las Fuerzas Armadas. Las Fuerzas Armadas están dando seguridad al exterior de ese recinto. No conocemos exactamente qué están haciendo al interior. Se han puesto cámaras, se ve el video, pero no sabemos si esas papeletas que estaban 300, 400, de acuerdo a lo que determina, efectivamente fueron así o fueron alteradas. Y en segundo lugar, una vez que se dan los resultados, esos documentos, sin que negamos la función principal también de la Policía Nacional, fueron llevados hasta esos centros de procesamiento de resultados. Entonces, si hay una duda, lo que mínimo que tiene que hacer el ministro, el Consejo Nacional Electoral, decirle, señor general Castro, venga acá, ¿qué documentos tiene? ¿Qué pruebas tiene? Analicemos, ¿es cierto? ¿No es cierto? No simplemente salir a negar, no es así, y por lo tanto, si ¿por qué usted habla? Va para afuera, dañando toda la institucionalidad de la fuerza. Imagínense que la salida de 4 señores generales determina que se muevan muchos oficiales que tenían ya la experiencia en la primera vuelta electoral. Hoy tenemos que reubicar a los oficiales, ellos tienen que rápidamente aprender qué es lo que están en los planes para que las Fuerzas Armadas sigan cumpliendo con su plan. Eso es delicado y eso tiene que ser muy cuidadoso. La preparación para las elecciones, igual que lo hace el Consejo Nacional Electoral, las Fuerzas Armadas lo han hecho realmente casi un año. Y en un cambio de mando, queremos que en 15 días realmente se vuelva a acoplar todo. Por lo tanto, yo le pido al ministro, le pido al Consejo Nacional Electoral, a todas las autoridades que hagan el análisis de esta denuncia. Esta denuncia no debe quedar así, los ecuatorianos debemos estar claros. Si las Fuerzas Armadas han cumplido con su función y denuncian un acto o una duda que tienen, todos tenemos que estar claros. Y también, pues, aquellos que son artífices políticos, que también vigilen y hagan todo el proceso para que sea lo más transparente posible. Cada vez que se renueva la cúpula militar se lo hace con altos oficiales en los que el presidente de la República deposita su confianza. Así lo hizo cuando nombró al general Luis Castro, quien demostró su lealtad a la Constitución que juró defender. Le consulto, ¿es confiable para la ciudadanía la nueva cúpula del Ejército en esta coyuntura histórica? Bueno, efectivamente son 4 generales que salen, sería de preguntarle al señor presidente de la República por qué específicamente el general Narváez. No dudamos del general Narváez porque los soldados son hombres de honor y él tendrá la grave responsabilidad de demostrarle a sus subordinados, a la nación ecuatoriana, de que es el comandante general de la Fuerza Terrestre y por lo tanto el comandante del Ejército de los ecuatorianos y quienes nos debemos a la ciudadanía ecuatoriana. No creo que el señor general Narváez, que es un oficial ya de división, vaya a estar tendiendo hacia un partido político. Debemos recordar que el gobierno nacional durante estos 10 años ha tratado de someter a las Fuerzas Armadas a su proyecto político. No lo ha logrado con ninguno de los ministros de defensa. Las Fuerzas Armadas siguen con la claridad y la transparencia del caso, diciendo que somos los ecuatorianos y nos debemos a la nación ecuatoriana. Yo creo que hoy la cúpula en funciones, nombrada en esta semana, debe y tiene la grave responsabilidad de demostrarle al pueblo y a sus subordinados de que son parte del Ecuador, no parte de un proyecto político. Y por lo tanto, creo que el general Narváez actuará con la transparencia del caso, con el apoyo de todos sus compañeros militares. General Wagner Bravo, ex jefe de Estado Mayor de la Fuerza Terrestre, gracias por acompañarnos esta mañana. Gracias a la ciudadanía, un buen día de la mujer. Muchas gracias. Son las 7 de la mañana con 15 minutos, tiempo de ir a una pausa y cuando regresemos estará Pablo Arosemena
presidente de la Cámara de Comercio de Guayaquil. Vamos a hablar sobre el endeudamiento público y la gobernabilidad del próximo régimen, el creciente servicio de una deuda a corto plazo que merma recursos. Lo analizamos, quédese usted en nuestra sintonía. Solo los buenos sentimientos pueden unirnos. El interés jamás ha forjado uniones duraderas. Lo dijo Auguste Comte, filósofo francés, creador de la sociología. Presidente de la Cámara de Comercio de Guayaquil, bienvenido a Contacto Directo. Buenos días, gracias por la invitación, Stephanie, y un saludo cordial para ti, todos tus televidentes y en especial las mujeres en su día. Muchas gracias y bienvenido. Un tema que debe ser preocupación, tanto de Lenín Moreno como de Guillermo Lasso, independientemente de quién gane la próxima elección, es la economía y sin duda el endeudamiento. Esta semana se supo que el Banco Central le prestó otros 416 millones de dólares al gobierno. En lo que va de este 2017, deuda interna y externa ya está por los 2.500 millones y según el último boletín del Banco Central, ese crédito, es decir, lo que le ha prestado el Central al gobierno, al Ministerio de Finanzas, con estos 416 millones de dólares, ya suma 5.289 millones. Ahí estamos viendo la curva. El que el gobierno saliente se haya seguido endeudando en un año electoral, independientemente del resultado de la próxima elección, ¿cómo le pasará factura al próximo gobierno? Mira, Ecuador tiene salida. Y en el comercio estamos convencidos que el comercio puede volver a levantarse en la medida que haya un cambio, no más de lo mismo. Esa es la clave, un cambio para que el comercio vuelva a levantarse y salir para adelante. Y nosotros hacemos una propuesta concreta en el tema que tú planteas, que es el tema de la deuda. Y aquí la he traído para poder mostrarla. Es el ABC de la deuda. Tenemos una deuda que tiene plazos cortos, tenemos que alargar los plazos. Tiene tasas altas, hay que bajar las tasas. Y tiene acreedores concentrados, hay que cambiar los acreedores para que nadie haga chino. Esa es la propuesta del ABC de la deuda. Alargar plazos, bajar tasas y cambiar los acreedores para tener una economía que sea viable y que con un nuevo gobierno, con un cambio, la economía pueda volver a salir adelante y que los comerciantes puedan hacer lo que mejor saben hacer, que es crear empleo. Ahora, uno de los problemas de la deuda que tú mencionas es esta triangulación incestuosa que existe entre el gobierno central, que utiliza fondos de la Reserva Internacional, digamos Reserva, que es plata de los depositantes y plata de los gobiernos seccionales, pero la utiliza adquiriendo papeles de la CFN, del Banco Nacional de Fomento, de Ban Ecuador, y estos a su vez luego invierten en el gobierno central. Esto es una triangulación incestuosa y digamos, preocupa muchísimo que ya a tan poco tiempo de un cambio de gobierno todavía se siga con estas malas prácticas. Ahora, en cuanto al modelo y el cambio, las diferencias están en cómo hacerlo, de los modelos que persigue, por ejemplo, cada candidato. Lasso propone eliminar 14 impuestos, reducir el gasto público, abrirse a la inversión privada, inyectar esa liquidez a la economía. Moreno cree que eliminar impuestos va a agravar aún más la situación y que va a privilegiar a unos pocos. En la práctica, partiendo de eso, ¿quiénes son los que han estado pagando tanto impuesto? ¿Qué se ve en el mercado? ¿Qué se vio como reacción en el mercado a los impuestos sobre tasas, al alza del IVA, al ISD, que en la teoría del gobierno afectaba solamente a ciertos sectores? Los impuestos siempre y en todo lugar los termina pagando el consumidor. A quien le ha costado este encarecimiento artificial de las cosas creado por el socialismo del siglo XXI a través de salvaguardias, cupos, cuotas, normas técnicas, tramitología, impuestos especiales, alargación de los impuestos, ha sido el consumidor, las personas comunes y corrientes, que ahora los productos le han sido mucho más caros. Ecuador es uno de los países dolarizados más caros del mundo, por cortesía del socialismo del siglo XXI. Entonces, el 2 de abril habrían dos certezas, o la certeza de que con la opción de cambio van a bajar 14 impuestos al menos, o la certeza de que van a seguir los impuestos que están y quién sabe cuántos otros más van a seguir creando, porque para el socialismo del siglo XXI, el correísmo, el leninismo, nunca los recursos fiscales son suficientes, siempre van por más, y es a costa del sector privado, el sector productivo donde se genera empleo. 9 de cada 10 empleos son generados por el sector privado. Y ustedes hablan de un
círculo vicioso en cuanto a más impuestos, mayores costos, menor producción, los precios más altos, menor demanda, y ese círculo vicioso desencadena en pérdidas de empleo, que en realidad es lo que más le preocupa a la gente. Entonces, con menos impuestos habrá menor recaudación directa para el Estado, pero esperan revertir entonces el círculo, o sea, menos impuestos, que bajen los costos, que haya mayor producción, precios más competitivos, mayor consumo de transacciones. Y le pregunto, ¿eso puede significar igual una mejor recaudación, pero por conceptos de IVA o impuesto a la renta, que son los que generan mayores ingresos tributarios para el Estado, digo? Definitivamente. Todo comerciante sabe que cuando baja precios puede vender más. Lo mismo sucede en las finanzas públicas. Bajando impuestos y dando señales de confianza que un cambio los puede generar, va a haber más movimiento económico, más dinamismo, más comercio, más inversión, más empleo y por lo tanto más recaudación, y con esos fondos pues el nuevo gobierno del cambio seguramente podrá invertir aún más en salud y educación. Entonces la clave aquí es bajar los impuestos por un lado y ser muy claro, el comercio ha estado decapitado con estos impuestos como las salvaguardias, el anticipo del impuesto a la renta, el impuesto a la salida de divisas, son impuestos que realmente han perjudicado al comercio. Las inversiones que hacen los comerciantes son inversiones productivas que generan empleo. El socialismo del siglo XXI se ha olvidado del comercio. El comercio, de acuerdo a la Supra de Compañía, es el principal generador de empleos directos en el país. Entonces, ese ataque al comercio lo ha sufrido el empleo. Revertir eso es posible y Ecuador sí tiene salida, pero hay que poner las cosas en perspectiva. Yo quería también mencionar algo con respecto al tema que decíamos al principio de la deuda. ¿Cómo son las cosas en la vida, ¿no? El socialismo del siglo XXI criticaba la época del neoliberalismo porque decía que, entre otras cosas, se dedicaban más recursos para pagar deuda que, por ejemplo, pagar salud y educación. Yo quiero mostrar unas cifras del año 2016, que la última vez que chequeé era el socialismo del siglo XXI, el gobierno que estaba vigente, y donde podemos ver que para pago de deuda se destinan más de 5.000 millones de dólares, y esa cantidad es superior a lo que se destina a educación y cultura, 2.400 millones de dólares, y salud y desarrollo comunal, 1.830 millones de dólares, cifras de enero-octubre, cifras oficiales, las fuentes del Banco Central. Es decir, esta es la gran contradicción del socialismo del siglo XXI. Terminaron haciendo lo que tanto criticaban. Han dedicado más recursos para pagar deuda que para invertirlos en salud y educación. En este escenario es trascendental las decisiones que pueda tomar un próximo presidente. La gobernabilidad tiene que ver con la estabilidad, que depende también de la economía. Con Lenín Moreno de presidente ya hemos visto el escenario donde el Ejecutivo y Legislativo trabajan de manera coordinada, cooperan. Por ejemplo, en el tema de la aprobación del presupuesto general del Estado que pasa a la Asamblea, siempre ha sido aprobado con mayores o menores observaciones de fondo. Con Lasso, en cambio, el escenario podría ser distinto, es decir, si Alianza País persigue un modelo distinto al que propone Lasso, podría bloquear temas como la aprobación del mismo presupuesto general del Estado. Mira, el comercio necesita reglas claras para resurgir. Lo que nos da el socialismo del siglo XXI son reglas raras, cambios extraños a cada rato de la normativa tributaria, laboral, societaria, etcétera. Más de 30 reformas tributarias en la década gastada del correísmo. Entonces, eso no permite que haya una gobernabilidad, una armonía. Necesitamos reglas claras, no reglas raras. En un nuevo gobierno, en el gobierno del cambio, yo apelaría a dos sentidos. Uno, el sentido del Ecuador, y dos, el sentido de urgencia. Yo estoy convencido que los asambleístas que entren en un gobierno del cambio con Guillermo Lasso a la cabeza, como lo planteas, van a tener el sentido del Ecuador y el sentido de urgencia, porque hoy el Ecuador se puede salvar, Ecuador tiene salida, hoy sí lo podemos salvar, pero hay que hacerlo ahora. Estamos hablando de 137 asambleístas que van a entrar, de los cuales la mayoría absoluta es de Alianza País, que persigue un modelo distinto al que usted está describiendo ahora. Por eso es que yo le pregunto en cuanto a la importancia de la gobernabilidad, también los temas económicos y la capacidad de acción que va a tener el Ejecutivo con el presidente de la República, que puede perseguir un modelo que es distinto al que va a defender y blindar la Asamblea Nacional. Mira, yo veo con optimismo este sentido del Ecuador, porque pienso que todos los ecuatorianos quieren salvar al país. Y dadas las cosas en un gobierno del cambio, la gente va a darse cuenta que todos los ecuatorianos quieren que les bajen los impuestos, quieren que le hagan la vida más fácil. El socialismo del siglo XXI nos ha dejado un Ecuador
complicado. Y tenemos que convertir ese Ecuador complicado en un Ecuador simple, que sea simple hacer negocios, que sea simple conseguir trabajo, que sea simple pagar impuestos, que sea simple vivir. Pero para pasar de ese Ecuador complicado a un Ecuador simple necesitamos reglas claras, no esas reglas raras del socialismo del siglo XXI. Y yo sí apelo a que más allá del tema partidista que pueda darse en la nueva asamblea con Guillermo Lasso en la presidencia, el sentido del Ecuador y el sentido de la urgencia y la visión del país nos ayude a entender de que hoy el Ecuador lo podemos salvar, pero tenemos que estar unidos. Hoy es Ecuador contra todo lo demás. Es Pablo Arosemena, el presidente de la Cámara de Comercio de Guayaquil, hoy en Contacto Directo. Gracias por haber estado con nosotros. Gracias. A usted. 7:30, una pausa y al regresar estará Roberto López, constitucionalista. Vamos a hablar sobre la constituyente como una vía de aplicación del cambio que demanda la ciudadanía ante el anuncio de bloqueo entre Asamblea y Ejecutivo. Lo analizamos al volver. Quédese usted en nuestra sintonía. El desdoblamiento de las elecciones legislativas en primera vuelta y para presidente en doble vuelta con mayoría popular absoluta vuelve a reeditar ahora situaciones de bloqueo e ingobernabilidad del pasado. Roberto López, constitucionalista y columnista de Diario Expreso, buenos días, bienvenido a Contacto Directo. Buenos días, Lenin. Gracias por la invitación. Un saludo al público. Antes de la Constitución de Montecristi, el texto constitucional no aportaba salidas de arbitraje popular para una pugna de poderes y las componendas o los golpes de Estado eran las vías de escape en la situación actual de mayoría de Alianza País y con la posibilidad cierta de que el pueblo elija un presidente de la oposición. ¿Es la constituyente un mecanismo idóneo de solución democrática? Sí, y más que la constituyente es la convocatoria en sí mismo, porque hay que diferenciar los tiempos. Todo el mundo piensa que una constituyente tarda demasiado, que una consulta popular se hace muy rápido, y es todo lo contrario, es al revés. La consulta popular requiere el dictamen de la Corte según el artículo 438. Eso no hay cómo evitarlo, no hay cómo eludirlo. La primera pregunta que me hago es, ¿una Corte correísta va a dar paso a una consulta para cesar al aparato correísta? Y la respuesta evidentemente es no. ¿Por qué la convocatoria a Asamblea Constituyente resuelve el problema? La convocatoria, no entremos todavía a la constituyente, porque el artículo 444 de la Constitución ha establecido una potestad abierta para el presidente de la República, una potestad discrecional que no está arreglada, que han tenido 8 años para arreglar emitiendo una ley que desarrolla el artículo 444, pero no lo han hecho. ¿Qué dice esa potestad? Que a la convocatoria a consulta popular, y siempre la consulta popular para una asamblea constituyente se hace mediante una convocatoria que tenga reglas electorales anexas, ¿ya? Esas reglas son dictadas por el presidente de la República. Entonces, ¿qué es lo que yo propongo como mecanismo para terminar, para deshacernos de las autoridades correístas el primer día de gobierno? Una consulta, una convocatoria, perdón, a constituyente, que en las reglas electorales que se acompañan, porque, insisto, la respuesta no es la constituyente, sino la convocatoria. En esa convocatoria hay que poner 2 disposiciones fundamentales. La primera, cómo evitar el dictamen de la Corte Constitucional. Un artículo que diga, la Corte Constitucional emitirá su dictamen favorable en el plazo de 3 o 4 días. En caso de no hacerlo, se entenderá concedido. Entonces, en ese momento, el dictamen de la Corte ya no es obligatorio. En segundo lugar, hay que poner un artículo que diga que el presidente de la República cesa temporalmente en sus funciones a las autoridades del gobierno actual hasta que la constituyente confirme o simplemente descarte los plazos para los que han sido designadas esas autoridades. Usted me dirá, bueno, pero eso es una trampa. No, no es una trampa. Es verdad que al avivato, al vivaracho, hay que tratarlo de la misma forma en que se comporta. Y aquí lo que hay es un profundo trasfondo democrático al aplicar una disposición así. ¿Por qué? Porque la Constitución establece en el artículo 144 que el periodo de gobierno dura 4 años. No puede venir a burlarse nadie del pueblo del Ecuador, de 14 millones de ecuatorianos, ni de la democracia, estableciendo una duración
para las autoridades del gobierno anterior superior a lo que dura el próximo periodo de gobierno. El contralor que se acaba de reelegir, el fiscal, el Consejo Electoral, el Consejo de Participación, van a permanecer en sus puestos más tiempo que lo que dure el próximo presidente de la República. Pero doctor, en lo que refiere a la convocatoria a la constituyente, la Ley de Control Constitucional establece dictamen previo de la Corte Constitucional de las enmiendas y reformas constitucionales, del procedimiento de proyectos de enmienda o reforma a la Constitución y de la convocatoria a referendo. Y el artículo 106, numeral 5, para los cambios constitucionales realizados a través de una asamblea constituyente que pueden ser demandados por vicio de forma y procedimiento de conformidad con las reglas determinadas por la misma Asamblea. Adicionalmente, el artículo 104 de la Constitución señala que el dictamen de la Corte es sobre las preguntas, y aquí no hay preguntas para este caso. No hay entonces, o no habría entonces, ninguna disposición constitucional o legal que establezca el dictamen previo de la Corte. No, no es así, Lenín. Hay una pregunta fundamental. El artículo 444 dice que la Asamblea Constituyente solo podrá ser convocada a través de consulta popular. Ese es el primer elemento, ¿ya? Esa consulta popular, la palabra consulta implica una pregunta a la población. La consulta es, debe instalarse una constituyente con el específico fin de redactar la nueva Constitución del Ecuador. Esa es la pregunta. Con eso evitamos las constituyentes de plenos poderes, que en realidad no existen en ninguna parte del planeta. La constituyente se convoca solo para redactar la nueva Constitución del Ecuador. En ese momento se da cumplimiento al artículo 438, que dice que todas las consultas populares requieren dictamen previo de la Corte, y al artículo 444, que es el específico para la convocatoria de Asamblea Constituyente. Ahora, de acuerdo al artículo 197 del Código de la Democracia, la propuesta de la consulta deberá incluir la forma de elección de los representantes y las reglas del proceso electoral. Nada más. Y el Consejo Nacional Electoral convocará en el plazo de los 15 días después de recibida la solicitud del presidente de la República. ¿Es ese trámite simplificado el que se debe seguir? Exactamente. Lo que pasa es que ahí entra el aspecto que le acabo de decir. En la convocatoria, que lo que hace es definir las reglas electorales. Hay que poner un artículo que el periodo electoral se inicia con la convocatoria a Asamblea Constituyente y culmina con la aprobación de la Constitución nueva por parte del pueblo. Pero veamos un poco el trasfondo que tiene esto de aquí. Cuando la Corte Constitucional traba una convocatoria a Asamblea Constituyente o a consulta popular del presidente, está trabando un acto de gobierno. Y en el sistema presidencial no gobiernan los jueces, gobierna el Ejecutivo. Entonces, al haber introducido esta disposición, el correísmo, la Revolución Ciudadana, realmente lo que ha pretendido es burlarse del pueblo al trabar una potestad de gobierno del presidente de la República. Por eso es que estas reglas electorales son las que abren la puerta para resolver el nudo gordiano. Vamos al tema de la consulta sin constituyente, porque todo el mundo cree que esa es la forma más rápida. Probablemente el dictamen de la Corte se tomaría 2 o 3 meses para decir que no, porque si se consulta la supresión a la población, la supresión del Consejo de Participación Ciudadana, se está restringiendo un derecho, y los artículos 441 y 442 prohíben reformas parciales en las que se restrinjan derechos o se afecte la estructura de la Constitución. La estructura de la Constitución son las funciones del Estado. No se puede suprimir el Consejo de Participación Ciudadana, ni se puede acortar sus periodos, ni se puede consultar cosas que están en contra de la Constitución. Los miembros del Consejo de Participación fueron designados por un plazo que consta en la Constitución, que fue aprobado por el pueblo en referéndum. No se les puede consultar si el pueblo quiere acortarles los plazos, porque eso sería reformar la Constitución. Y la Constitución no se reforma por consulta, sino que hay que hacer reformas parciales o mediante una constituyente. Pero vamos al sentido práctico, dejemos la teoría, ¿ya? ¿Cuál sería el resultado de consultar si los miembros del Consejo de Participación son cesados? Supongamos que la consulta pase, 6 meses de inestabilidad, y resulta que se hace la consulta al fin de cuentas, y el Consejo de Participación es removido de su cargo. La pregunta es, ¿quién designa el nuevo Consejo de Participación? La Constitución establece el procedimiento y dice que quien designa al Consejo de Participación es el Consejo Electoral, pues. Entonces, ¿dónde vamos a caer? ¿Para qué hacer todo esto? Para volver a tener
un organismo designado ¿por quién? Por quienes han conducido el proceso electoral. Ya hemos visto todo lo que han hecho. Entonces, mire, el pueblo del Ecuador está realmente indignado. Ver lo que hace el fiscal o no hace el fiscal, ver lo que hace el Contralor, que acaba de permitir que el informe de control sobre el proceso del circo social que involucra al candidato a la presidencia de la República ha sido suspendido hasta el próximo año. De ver que todas estas autoridades no hacen aquella misión que se les confió. Causa repugnancia, causa malestar en el pueblo. Lo que queremos es que, o lo que todos quisiéramos ver, es que el último día de gobierno se vayan y no a su casa precisamente, porque es otro lugar donde deben estar. El contenido de las reformas que modifican el modelo ideológico socialista introducido en la Constitución requiere un largo articulado o solamente reformas muy puntuales en base a lo que ya han enunciado los diferentes grupos de oposición. Y brevemente, en 30 segundos, ¿cuánto tiempo debería durar esta constituyente? Bueno, una constitución se puede hacer en 2 meses. Mis alumnos en clase la hacen en 7 días, pero no se trata de eso. El pueblo tiene que analizarla, discutirla. Una constitución es un acuerdo básico, pero lo que sí tenemos que tener claro es que se necesita una nueva constitución, porque hay una serie de aspectos del poder que deben de ser corregidos. La constitución organiza el poder. Entonces, se requiere de urgencia una nueva constitución. No se puede tomar decisiones económicas si el poder no está organizado. Lo político precede a lo económico. El señor Correa ha destruido la economía del país porque tiene el poder político de tomar decisiones económicas. Roberto López, gracias por su participación en Contacto Directo. Estefi. Gracias a usted. Concluimos así esta emisión y como siempre a ustedes agradeciéndoles su confianza y sintonía. Nos volvemos a encontrar mañana, Lenin. Así es, y antes de despedir, un feliz día a las mujeres luchadoras, a las que no se rinden, a las que nos empujan, a las que triunfan y dan ejemplo todos los días. Feliz día a todas ustedes. Así concluimos. Buenos días.